Me pasaron aquí un currículum del maestro Ferrogay, pero la realidad es que casi no hay quien no lo conozca. Ha sido maestro de muchas generaciones. Somos muchos los que nos honramos en haber sido sus alumnos en diversos niveles, desde la preparatoria o la profesional. Y bueno, baste decir solamente que es maestro emérito en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y que ha contribuido a formar a muchísimos estudiantes, muchísimos profesionistas en el estado de Chihuahua y en otros lugares de la República, y también en su país de origen, Italia. Sin más preámbulo, pues vamos a empezar estas conferencias con la participación del maestro Ferrogay, quien nos hablará sobre el conocimiento filosófico, y pues le cedo a él el uso de la palabra. Gracias. Primeramente agradezco al doctor Orozco las inmerecidas palabras que ha vertido sobre mi persona. En segundo lugar, quiero decir que no sé si a los promotores de este evento se le haya ocurrido también, pero a mí me parece que una semana sobre el conocimiento científico empieza muy bien con unas cuantas reflexiones sobre el pensar filosófico. ¿Por qué? Porque es obvio, todos lo sabemos, que la filosofía es la madre de toda la ciencia. Y lo es en un sentido estricto. Es decir, en su seno, vamos a decirlo de esta manera, se gestaron todos los diferentes embriones de aquellas ciencias que hoy en día conocemos. Cuando estos embriones llegaron a su maduración, se separaron de la madre y corrieron suerte propia. Y esta madre fecunda sigue dando frutos, o sea, sigue gestando hijos y sigue dándolos a luz para mayor conocimiento de nosotros. En esta ocasión voy a verter unas cuantas reflexiones sobre lo que es el panorama filosófico en nuestra sociedad actual. Es decir, cómo trabaja, pues, qué representa la filosofía en nuestro tiempo. Empezamos diciendo que todo el siglo XIX, en cuanto a pensamiento se refiere, está caracterizado por una firme creencia en que el hombre puede alcanzar el conocimiento objetivo por la aplicación de los métodos de la ciencia objetiva al estudio de los procesos sociales y psicológicos. Hay un racionalismo estricto, en el sentido de que los errores humanos se deben a la ignorancia y no a razones de otra índole, religiosas, por ejemplo. Y hay también un virtual optimismo, heredado del siglo anterior, en el sentido de que el hombre, a pesar de todo, progresará aceleradamente porque el conocimiento científico le proporcionará todos los recursos necesarios. Este optimismo decimonónico, el más cercano a nosotros, constituye un eslabón de las alternas vicisitudes de optimismo y pesimismo histórico que se han dado en el transcurso de nuestra civilización.
desde el movimiento sofista hasta las concepciones de Comte y Marx, quienes encararon el conocimiento científico desde el punto de vista de la utilización que debía hacerse de él para que no se perdiera su propósito esencial, es decir, el beneficio para el hombre. Estas alternas vicisitudes de optimismo y pesimismo constituyen, pues, las dos vertientes por las que ha caminado la ciencia a lo largo de su existencia. Por un lado, el sueño quimérico de la ciencia institucionalizada, con su arrollador optimismo de encontrar la evidencia más allá de toda duda razonable. Por otro, el prudente escepticismo del pensamiento disidente que intenta, a través de una lucha incansable, rescatar la dignidad humana del uso indiscriminado de la ciencia y salvar pues al hombre de la total anonimización en que ésta lo ha hundido. Las alternas fases de optimismo y pesimismo hacen cada vez más difícil encontrar el sentido del futuro y por tanto es imposible asignarle un término que lo denomine. El término posmodernidad, que se ha hecho muy común, por ejemplo, es un simple expediente por su vaguedad. No podemos prever si el futuro de la sociedad será, por ejemplo, socialista o capitalista. Luego tenemos que tener la plena conciencia de que la nueva sociedad que se construya a partir de la sociedad actual será posiblemente algo que desafíe las viejas denominaciones. Entonces, en este contexto de desamparo teórico y de limitaciones lingüísticas, hay que plantearse el problema de la imposibilidad del sostenimiento de la objetividad y del totalitarismo en cualquier tipo de discurso novedoso. Y habrá también que hablar de la necesidad de distinguir que los nuevos valores solo pueden ser repensados en el reconocimiento de las nuevas posibilidades de las tesis tradicionales, incluyendo, obviamente, las religiosas. Con estas premisas podemos intentar hacer un somero esbozo de la situación en que se encuentra la actividad filosófica en nuestro mundo de hoy. Pero para eso es necesario recordar en qué consiste el instrumental del filósofo, con qué armas cuenta para desempeñar sus funciones. Podemos decir a este propósito que estas consisten prevalentemente en la fuerza de las ideas, de la razón crítica. Debemos efectivamente recordarnos, tenerlo presente, que la actividad filosófica es básicamente una reflexión crítica. Esta fuerza debería poder impedir, o por lo menos esforzarse en hacerlo, la génesis y la afirmación de toda concepción dogmática, acrítica, aproblemática, que es el presupuesto y la expresión del espíritu de intolerancia característico de toda sociedad cerrada y estática, que constituiría la negación de aquella libertad de conciencia y de pensamiento
que debería manifestar toda filosofía auténtica. La fuerza de las ideas debería convertirse entonces en una fuerza que propugnara y afirmara tales libertades. Y las afirmara sobre todo en el campo de la libertad de pensamiento y de conciencia, que son propicias para entablar un diálogo fructífero y socialmente eficaz. Pero, desgraciadamente, no es así. La filosofía, a lo largo de su historia, salvo raras excepciones, ha institucionalizado las ideas y de esta manera se ha convertido en una justificación del poder constituido, ya sea haciéndolo directamente, ya sea soslayando una problemática que debería enfrentar, sobre pretexto de que no le corresponde. Esto quiere decir que el profesional que se dedica a ella no solo se convierte en un siervo del establishment, sino que tiende a tomar una autoposición y a creerse independiente y autónomo. En este aislamiento, en esta indiferencia, el filósofo cree no tener ligas más que con la teoría, mientras que por el contrario sirve a los grupos minoritarios y privilegiados, ya sea económica o políticamente, que en fin de cuentas proporcionan el dinero para mantenerlo atado a sus intereses. Por consiguiente, su actitud hoy en día es, en el mejor de los casos, la de indignarse ante la injusticia social, pero haciendo observar al mismo tiempo que ésta está más allá de los alcances de sus quehaceres científicos. En nuestra sociedad actual, estas actitudes de fraude filosófico pueden ejemplificarse a través de un análisis de dos tendencias de la filosofía que llamaremos oficial. La tendencia neopositivista y la que, si antes del derrumbe de los países pseudosocialistas se llamaba marxista ortodoxa, hoy en día puede llamarse simplemente izquierdista. La tendencia del neopositivismo se inserta en la tradición analítica, cuyas raíces deben rastrearse en el pasado. A pesar de que éstas se hallen demasiado dispersas para poder hacer una descripción general que contenga a todos los filósofos que participan en ella, es posible mencionar ciertas actitudes básicas, ciertas afirmaciones más o menos implícitas acerca de la naturaleza y del mundo y acerca de la investigación filosófica que caracteriza dicha tradición. Para ella, la tarea primaria de la filosofía consiste en el análisis de las entidades complejas en entidades simples, las cuales, precisamente en virtud de su simplicidad, son fácilmente entendibles toda vez que se realice debidamente su análisis. Por tanto, para este tipo de filósofo, la claridad reviste una importancia especial. La razón es que mucha de nuestra experiencia originaria es generalmente confusa y amorfa. La claridad se alcanzaría cuando se sustituye un conglomerado de esta naturaleza
por la comprensión de la secuencia de entidades simples, no ambiguas, cada una de las cuales está plenamente identificada. Esta preocupación por la claridad lleva a estos filósofos a un gran interés acerca del lenguaje. Según ellos, gran parte de nuestro medio expresivo es seriamente inadecuado, porque su uso diario nos lleva constantemente a una incomprensión del universo. De aquí la necesidad de purificar y refinar nuestro lenguaje antes de emprender cualquier tipo de investigación filosófica. Lo indispensable de este trabajo preliminar se desprende del hecho de que muchos filósofos han llegado a conclusiones confusas y desordenadas precisamente por no haber tomado en cuenta esta situación. Y en este interés por el lenguaje, en esta convicción de que podemos acercarnos de una forma mejor a los problemas filosóficos si tomamos en consideración el examen lingüístico, es en lo que radica la importancia de esta tradición, siempre y cuando, como dice Popper, no se diluyan los problemas reales en los problemas lingüísticos. Todo esto que acabamos de mencionar nos parece obviamente importante. La claridad, la precisión, es algo que se debe promover en el ámbito científico y es algo que se sabe desde la época del movimiento sofista en Grecia, pero no debe convertirse en el único quehacer de la actividad filosófica. Los pensadores de la tradición analítica se interesan poco por lo que nosotros entendemos por proceso. Indudablemente la razón para ello es el recurso a la atomicidad. Las últimas entidades simples no están sometidas a cambios internos, son lo que son. Y si las cosas son lo que son, la tarea del filósofo es simplemente la de clarificar su naturaleza. Ahora bien, toda esta enorme simplificación de la filosofía tiene como resultado un desinterés absoluto por la problemática social, con su correspondiente correlato de desvinculación histórica. Se interrumpe, pues, el diálogo con la tradición. Entonces, las exageraciones de esta tendencia se manifiestan en una postura muy cómoda. El filósofo se encierra en su torre marfil, pero a través de sus aparentes ejercicios de retórica, ellos se convirtieron en los primeros humanistas en sentido estricto, puesto que realizaron una concientización del hombre al enfrentarlo con su propia historia y con sus instituciones, y reexaminaron en forma estricta todo el conocimiento acumulado en el pasado para enjuiciar el mismo concepto de verdad. Alcanzaron además una plena independencia frente a la tradición oficial, sobre todo en el campo religioso, en donde estaba identificado para el pueblo, lo que todavía es cierto en nuestros días, el sentido ético y social. Por tanto, la tradición analítica, con sus distintas versiones, constituye una alienación en cuanto representa para la conciencia una pérdida de la relación dialéctica entre el individuo y su mundo. Esta alienación conviene obviamente al sistema,
¿Por qué? Porque distrae a los intelectuales y a los que no lo son de sus quehaceres reales. Y lo hace inteligentemente, puesto que logra confundir de una manera aparentemente científica la importancia de la problemática humana, ocultando o minimizando sus verdaderas prioridades. El lema predominante parece ser: todo dentro de la ciencia, nada fuera de la ciencia, olvidándose lo que el viejo Epicuro hacía observar en su carta a Herodoto, es decir, que el conocimiento, la ciencia, debe hacernos libres, no esclavizarnos a otros amos. Pasemos ahora al marxismo ortodoxo. Por lo pronto, hago observar que con esta expresión me refiero a una institucionalización estricta de las ideas de Marx, las que pasaron por el tamiz pervertidor de Stalin e incluso de Lenin, con el mismo resultado negativo que tuvieron las ideas de Cristo en la interpretación de Pablo. Me refiero pues a aquel marxismo que se convirtió paulatinamente en una nueva religión, intolerante de cualquier disidencia. Aquel marxismo que se perfilaba ya en tiempos del mismo Marx y que le hizo exclamar a él: yo no soy marxista. En este sentido, el marxismo, que había nacido como una filosofía subversiva, pierde su carácter disidente y pierde también la posibilidad de ver con precisión y claridad cuál es el núcleo rescatable y cuáles son las desviaciones que se deben corregir. En su oficialidad, el marxismo ortodoxo tiene mucho de la intransigencia de la Iglesia. Se pierde demasiado tiempo en analizar la ortodoxia en lugar de conferir importancia a la ortopraxis. Esta situación impide, pues, el desarrollo del espíritu crítico y del carácter revolucionario y transformador que Marx había asentado en la famosa tesis 11 sobre Feuerbach. De aquí que exista un rasgo común con la tradición analítica. También el marxismo ortodoxo es dogmático. En ambos casos se considera la existencia de un conjunto de verdades inalterables a las que debe adaptarse la realidad y no viceversa. Asumir pues la postura que el pensamiento del hombre debe seguir el cauce de la ciencia natural, cosa que obviamente es imposible. Ya Gramsci, un grandísimo marxista, en su tiempo había criticado duramente esta postura, este socialismo oficializado en nombre de Marx, pero sin conocer su pensamiento auténtico y genuino. Un socialismo tercamente empeñado en sostener teóricamente principios confusos y en ocasiones contradictorios. Un socialismo listo siempre a entablar diálogos comprometedores con el poder establecido. Las manifestaciones más aparatosas de esta situación la presentan la gran mayoría de los así llamados partidos de izquierda, con su nula contribución
a la solución de los problemas sociales. Hasta aquí, pues, el panorama de la filosofía oficial, ejemplificada en estas dos tendencias, que no son las únicas, obviamente, son dos tendencias paradigmáticas, dos tendencias de las cuales podemos asumir cuál es el objeto de la filosofía consagrada. Ahora, estas dos tendencias, que deberían ser, por sus orígenes y su plataforma, antagónicas, son, en el fondo, parecidas, porque implementan de diferente manera el mismo tipo de alienación fundamental en una serie de actividades que no se ajustan a la realidad. Esta es, pues, la cara de la filosofía oficial. Ahora bien, si echamos un vistazo a la otra vertiente del pensamiento filosófico contemporáneo, nos encontramos con un panorama multivariado, cuya característica fundamental es todavía una falta de coordinación que permite que las actividades correspondientes se encaucen hacia una unidad de propósitos y de esfuerzos. Al respecto, pensamos que el único camino para conformar dicha unidad de acción sería el de aceptar como criterio exclusivo para la identificación de la progresividad de un pensamiento, su efectividad para vincularse con los movimientos populares de emancipación. Al precisar lo que debería caracterizar el pensamiento disidente, tomamos en cuenta lo que decía Gramsci sobre la transformación que la filosofía debe realizar en las formas populares de pensamiento. Por un lado, propiciar la toma de conciencia de sus propias capacidades y necesidades, o sea, su liberación de los prejuicios. Y por el otro, promover la elevación del sentido común a niveles en los que éste esté en condiciones de participar en la conformación de un proyecto de sociedad en el cual se establezca un nuevo orden social, una reforma intelectual y moral. A decir verdad, las diferentes tendencias que conforman el actual pensamiento disidente muestran cada vez más un esfuerzo muy loable para vincularse a las necesidades reales de las masas y de ajustarse a las nuevas problemáticas de la sociedad contemporánea en todas sus manifestaciones. Convendría recordar aquí que dicho pensamiento se manifiesta en dos formas: una sistemática, técnicamente filosófica, vinculada con la evolución de la traducción del quehacer filosófico propiamente dicho, y la otra que enfrenta de una manera espontánea los conflictos de la vida cotidiana. Empecemos nuestro breve análisis por esta última, porque a partir de ella podemos comprender más adecuadamente las exigencias de vinculación entre el pensamiento y la realidad. Dentro de las distintas manifestaciones de esta espontaneidad, afloran todos aquellos problemas que de una u otra forma afectan los distintos tipos de marginación. Los problemas que afectan, por ejemplo, la ecología, los jóvenes, los estudiantes, las mujeres, los ancianos y en general
los que tienen que ver con la falta de participación de la gente en la toma de decisiones que conciernen la vida misma, así como los que proceden de la dominación de los diferentes tipos de imperio y de los mecanismos implementados a nivel local para su sostenimiento. A nuestra manera de ver, este pensamiento tiene dos características. En primer lugar, está disperso, es decir, no existe una vinculación entre sus diferentes expresiones. Cada interés es monístico y no entabla un verdadero diálogo con los demás. En segundo lugar, todos estos distintos tipos de manifestación ignoran los sistemas intelectualizados, esto es, los que constituyen verdaderas filosofías de la disidencia. En una palabra, sus posibilidades de abrir frentes amplios se ven seriamente limitadas por su falta de sistematicidad y de interrelación. Es precisamente a estos dos factores negativos que se debe la imposibilidad por parte de este pensamiento espontáneo de forjar una conciencia que sea capaz de crear un proyecto consistente para la estructura de una nueva sociedad, que tenga como propósito la creación de un hombre nuevo y de una visión del mundo que le corresponde. Pasemos ahora brevemente al pensamiento sistemático. En este campo, a pesar de que existan corrientes más adecuadas para la transformación social, ningún sistema puede reclamar la exclusiva de la conducción de los movimientos liberadores en América Latina, más que el encuentro que se ha producido entre el cristianismo y el marxismo en tales movimientos. En efecto, debemos decir que el marxismo ha sido el principal introductor a nivel mundial de la utopía revolucionaria, y añadir que en su vertiente heterodoxa ha intentado adaptar sus principios a las necesidades particulares de cada país, y al hacerlo ha producido siempre movimientos dirigidos a la conformación de dinámicas liberadoras. Por otro lado, hay que destacar el hecho de que precisamente aquí, en América Latina, se ha producido el diálogo fructífero entre marxismo y cristianismo, que ambas ortodoxias consideraban a todas luces imposible. Este diálogo ha sido posible no tanto por las relaciones entabladas de carácter teórico, sino por su encuentro con la realidad. Entonces, en este continente, la acción alienadora de la religión se ha visto aparejada en casos históricamente concretos por una acción desalienadora. Esto mismo habría que repetirse para el marxismo en su vertiente heterodoxa, la cual se ha despojado de sus tendencias dogmatizantes y burocráticas. El fruto más relevante del encuentro que acabamos de mencionar es ciertamente la así llamada filosofía de la liberación, con su correlato teológico. Este proceso de conformación de una nueva visión del mundo y su correspondiente idea de hombre nos manifiesta la necesidad de que el pensamiento teórico más elaborado se vincule estrechamente tanto con el sentido común como con las bases religiosas del pueblo,
para promover su elevación hacia formas superiores de conciencia. Finalmente, podemos decir entonces que en estas más altas formas de conciencia convergen siempre dos movimientos: el de la transposición del diálogo de la tradición filosófica consigo misma hacia el diálogo con la problemática vigente en que se dan dichas formas. Este es un movimiento de descenso que se conjuga con otro de ascenso, en el cual la conciencia generada en los movimientos de liberación entabla un diálogo con la tradición. Este panorama, aún incompleto, que presentamos, nos hace pues inferir que el pensar filosófico se manifiesta y se ha manifestado siempre desde que apareció en el escenario cultural de Occidente en dos vertientes: una especulativa, estrictamente teórica, desvinculada totalmente del quehacer fáctico, fundamentada generalmente en las ciencias formales; la otra, que intenta gravitar alrededor de la problemática compleja del hombre, que rehuye de las elucubraciones, que no le interesa tanto teorizar sobre la naturaleza humana como buscar, y a veces desesperadamente, qué se puede hacer realmente para incrementar el bienestar del hombre, para dignificar su vida fuera de los esquemas intelectualoides y demagógicos, una vertiente filosófica que se desarrolla desde el luminoso humanismo de los sofistas hasta Gramsci y sus seguidores. Desde otro punto de vista, estas dos vertientes se identifican, por un lado, con la filosofía oficial, sostenedora y justificadora de los intereses hegemónicos del poder constituido, y por otro, con la filosofía disidente, luchadora e incansable por los derechos de los marginados y excluidos. En este sentido, podemos intentar esbozar las siguientes conclusiones. En primer lugar, pensamos que no se puede hablar de una filosofía ni de una historia de la filosofía concebida fuera de la historia propiamente dicha. La historia de la filosofía latinoamericana, por ejemplo, debe pensarse en términos de su vinculación con la historia de los movimientos de liberación, y no solo con sus relaciones tradicionales con el pensamiento desarrollado por los países hegemónicos. A este propósito, convendría mencionar que si bien en este continente no se desarrolló nunca un pensamiento sistemático del nivel de un Hegel o de un Marx, sin embargo, no podemos ni debemos pasar por alto las importantes contribuciones que se dieron por las manifestaciones de socialismo, liberalismo y positivismo en este contexto sociopolítico. Por otra parte, no podemos pensar en la filosofía sin una vinculación estrecha con la política, entendida esta como una toma de conciencia que permita la realización de un proyecto encaminado a la transformación de la realidad social. En tercer lugar, es importantísima la vinculación de la universidad con la filosofía, incluso en sus áreas estrictamente científicas. Y las disciplinas que más deberían ofrecerse son la ética y la lógica, porque, como decía Aristóteles, la ética, en cuanto
es ciencia de la conducta y por tanto investiga los criterios del obrar correcto, corresponde a la lógica que lo hace en relación a los del correcto pensar. Correcto pensar y correcto hacer, esto es importante. Lo común, ¿verdad? Digo así sin pensar. Pero yo pienso que aquí en América Latina, los más cercanos, pues,